Buenas noches, amigas y amigos de Canal Capital. Un día más con todos ustedes para hablar del estado de la paz y los derechos humanos en Colombia. Hoy nos acompaña el miembro de la Cámara de Representantes por Bogotá, Iván Cepeda, en representación del Polo Democrático. Iván Cepeda, hijo de Manuel José Cepeda, inició su andadura política en la juventud, se vinculó a las Juventudes Comunistas, JUCO. Posteriormente, después del asesinato de su padre, fundó o constituyó una fundación precisamente para la investigación de las causas de la muerte del mismo y tuvo que exiliarse a Francia después de que fueron identificados dos de los autores o de los presuntos autores de ese asesinato. Posteriormente obtuvo una especialización en Derecho Internacional Humanitario por la Universidad de Lyon. Fundó también, constituyó el movimiento Movice en defensa de las víctimas de los paramilitares y miembros del Estado. En 2008 participó también o promovió la marcha por las víctimas del paramilitarismo y del Estado. Su militancia también en Colombianos y Colombianas por la Paz, el movimiento liderado por Piedad Córdoba, también es conocido. En 2009 se decidió entrar en política dentro del Polo Democrático y, como he dicho en este momento, asume o ostenta la representación por Bogotá dentro de esa formación política en la Cámara de Representantes. Sus posiciones en lo que es la defensa de las víctimas y la exigencia de una transparencia y sus posturas claramente encontradas con las del presidente Uribe serán algunos de los temas que hoy tocaremos en la conversación con el mismo, así como su defensa del actual proceso de paz, aunque también con las exigencias de condiciones y claramente decidido, como digo, en la defensa de las víctimas. Buenas noches. Como ustedes saben, en este programa de Hablemos de Paz y Derechos Humanos, uno de los elementos que queremos poner sobre la mesa es la posibilidad del diálogo y de la diferencia, y plantearnos aquí que a partir de la diferencia se pueden encontrar puntos de consenso y se pueden buscar formas alternativas para tratar de que los conflictos, las tensiones se reduzcan a su más mínimo nivel. En este propósito, uno de los hechos que hemos tenido ha sido, como principios básicos, la invitación de todos los sectores, de todas las personas de los más distintos sectores que tienen una opinión y que tienen una posición en el país. Como ustedes recuerdan, el primer programa que hicimos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, él hizo una serie de afirmaciones sobre Iván Cepeda que creo que merecen, y estamos convencidos con Baltasar, que merecen una consideración por parte de Iván Cepeda, y por eso, entre otras razones, lo hemos invitado en este programa. Vamos a hablar, como ya lo anticipó Baltasar, sobre otros elementos importantes, vamos a hacer énfasis sobre el conflicto y los derechos humanos, pero también queremos que este espacio, así como sirvió para que el presidente Álvaro Uribe en su momento hiciera unos señalamientos fuertes, que también Iván Cepeda se pueda expresar con total libertad respecto a esas consideraciones. Las afirmaciones del presidente Álvaro Uribe son las siguientes. Hoy, por ejemplo, cuando regreso de Sudamérica, encuentro un juicio que me hizo ayer en la comisión de acusación de la Cámara el representante Cepeda. Dice que yo pasaba que con unos policías que eran paramilitares en el municipio de San José de Pará, en Boyacá, una de las tantas mentiras, un municipio que jamás he visitado en mi vida. Entonces, esa fantasía para acusar. Disfrutaron garantías democráticas, el país mejoró sustancialmente.
Y entonces ahora salen con esta fantasía mentirosa a acusarme, lo que yo he llamado la venganza criminal. Pero veamos. ¿Pero por qué venganza criminal? ¿Por qué? Porque extradité 1.200. ¿Por qué? Pero está diciéndole usted al señor Iván Cepeda que le ataca a usted porque usted extraditó a 1.200. El señor Iván Cepeda no le ha aclarado al país sus vinculaciones con la guerrilla. Esa es una imputación muy fuerte la que usted hace, ¿no? Conmigo se habla fuerte y claro, juez. Ya, pero usted está diciendo que le calumnian y ahora... No, es que yo no lo estoy calumniando. ¿Con qué elementos hace esa afirmación? Lo primero que deberían haber obligado a retirar es el nombre de su padre, de un bloque de la FARC. Segundo, él siempre se declaró víctima de los paramilitares y ahora está aliado con paramilitares que están en la cárcel para hacerme falsas acusaciones. Mire... ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que él torpedea la justicia, va a las cárceles, aliado con los paramilitares. ¿No será eso colaboración con la... No es colaboración, es inducción del falso testimonio. Señor Cepeda, ha visto y oído, aunque supongo que también la seguiría en su momento, estas afirmaciones en la primera entrevista. Entonces, me gustaría, si usted lo considera oportuno, hacer algún comentario a las mismas que yo mismo en aquella entrevista califiqué en un momento determinado que había como una especie de obsesión respecto a usted. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación, me siento muy honrado de estar aquí. Bueno, tenemos una polémica muy extensa ya en el tiempo con el expresidente Álvaro Uribe, que ha pasado por distintos momentos y que ha estado motivada por investigaciones, trabajos que he publicado, debates en el Congreso de la República y que tienen que ver básicamente con hechos, situaciones en las que ineludiblemente el expresidente aparece ligado a personas u organizaciones mafiosas, narcotraficantes y paramilitares. Esas investigaciones las he hecho primero desde mi condición de defensor de derechos humanos y después las he hecho a través del control político, que es una de mis atribuciones, pero también de mis obligaciones en calidad de congresista. Y cada una de esas situaciones las he sustentado con testimonios, documentos, fotografías, y una vez que he terminado ese tipo de actuaciones las he entregado como corresponde a las autoridades competentes. Mientras que el expresidente Uribe en este programa y en muchos otros espacios lanza adjetivos, acusaciones, pero nunca entrega una sola evidencia o elemento probatorio que sustente sus acusaciones. Y no es en mi caso solamente, es lastimosamente muchos colombianos hemos padecido, especialmente durante sus 8 años de gobierno, el tener que soportar las convicciones íntimas del expresidente, y es que hay una parte de las personas que trabajamos en la esfera legal y pública que somos terroristas vestidos de civil. Esa es una afirmación reiterativa y que realmente corresponde a una convicción. Él cree efectivamente que, como lo sustentó una doctrina que hizo carrera en nuestro país, la guerra se divide en una guerra política, en la que están estas personas vestidas de civil que son en realidad terroristas, y por supuesto los terroristas mismos. Yo pensaría, si yo fuese un televidente en este momento, diría que así como en su momento se le dijo al presidente Uribe que las afirmaciones que estaba haciendo sobre usted eran muy serias, ¿no? Cuando él dijo, cuando él dice esto tiene que establecer o esclarecer sus relaciones con la guerrilla, usted hace acusaciones igualmente serias y son afirmaciones igualmente complejas que uno diría, ¿no? Sí, y no las hago en abstracto, es decir,
Yo no he dicho Uribe es un paramilitar, Uribe es un aliado natural de los paramilitares. No, me refiero a situaciones como el hecho de que su jefe de seguridad en el Palacio de Nariño hoy está extraditado en Estados Unidos y ha confesado ante las autoridades estadounidenses que era un hombre que estaba en la nómina de los paramilitares y de los narcotraficantes. El hecho de que su primo ha sido condenado por concierto para delinquir. El hecho de que numerosos de sus aliados políticos, íntimos amigos, personas con las cuales no solamente sostuvo una alianza, confesaron ser paramilitares. O sea que cuando digo que el expresidente Uribe ha tenido relaciones con los paramilitares, me refiero a nombres, situaciones precisas, específicas y demostradas. Porque decir que alguien tiene relación con un grupo armado ilegal y dejar eso allí es una afirmación irresponsable. Ahora, yo cuando hago una afirmación me tomo el trabajo de entregarla a una autoridad competente. ¿Qué autoridad competente has entregado? Bueno, a la Fiscalía le entregué en los últimos, digamos, de los hechos recientes, le he entregado una denuncia penal contra el expresidente Uribe y una denuncia penal contra su hermano Santiago Uribe, los hermanos Villegas Uribe y también los hermanos Gallón Henao por conformación de grupos paramilitares, homicidio, desaparición forzada y tal vez otros 6 o 7 delitos. Ahora, ¿en qué se sustenta esa acusación que he hecho? En 2 testimonios que han sido debidamente recogidos y registrados por la Fiscalía General de la Nación, uno de ellos de una persona que es el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, donde fue asesinado el padre del expresidente Uribe, y quien está condenado por paramilitar, y quien entregó, entre otros elementos, unas fotografías en las cuales, sin lugar a dudas, en el escenario de la hacienda, él está uniformado, con un arma en la mano. ¿Se refiere usted a Santiago Uribe? No, me refiero al hijo del mayordomo de Guacharacas, al señor Juan Monsalve. Que es la persona que era, digamos, que vivió buena parte de su vida, llegó de niño con su familia a la hacienda que era de Santiago Uribe, de Álvaro Uribe, que había pertenecido a su padre allí. Fue asesinado por la guerrilla, según él lo afirma, el padre de Álvaro y de Santiago. Y en esa finca se crió este señor Juan Monsalve y terminó siendo parte del grupo Bloque Metro Rural. En esas fotografías está él armado, aparece además con otras personas armadas y con traje de camuflado. Ahora, no es normal que en la finca de una persona haya gente armada y camuflada. Este señor dice, aquí estábamos con otros paramilitares en la hacienda. Ahora, ¿son ciertas esas imágenes? ¿Corresponden a esas circunstancias? Lo determinará el señor fiscal y, por supuesto, una investigación que yo espero sea rigurosa, autónoma, que le brinde al expresidente pues todas las garantías del debido proceso y de la defensa. Pero yo no me quedo en las palabras. Digamos que esa es la diferencia sustancial entre la exaltación que tuvo en este programa el expresidente y lo que yo hago. Pero ahí incluso se puso de manifiesto unas supuestas vinculaciones con las guerrillas y que tenía que explicar eso ¿qué bueno, es? Digamos, yo me limitaría a que él primero nos explique, y les explique a los televidentes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen esas relaciones. El expresidente hizo alusión a un hecho que yo he múltiples veces condenado. Un grupo de la guerrilla de las FARC ha asumido el nombre de mi padre, obviamente sin haber hecho una consulta con nuestra familia. Y ese grupo de las FARC ha cometido, como otros grupos de esa misma guerrilla, una serie de acciones que pueden ser catalogadas como crímenes de guerra y que seguramente en su momento lo serán. Ahora, no puedo hacer otra cosa que rechazar esa situación, pero, es decir, creo que es distorsionar al máximo la realidad pensar que yo me reuní con este grupo y decidimos fundarlo y ponerle el nombre de mi padre, porque
si eso fuese así y el expresidente tiene esa clase de información y puede sustentarla, estaría incurriendo en un delito al no haberlo puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Usted y su movimiento, el movimiento Movice, y usted en particular, se ha caracterizado por ser un defensor a ultranza y restricto de los derechos de las víctimas del conflicto. En la situación en la que nos encontramos ahora, con un proceso de justicia transicional o de justicia derivado de la Ley de Justicia y Paz, que ha sido cuestionado, usted mismo es uno de los principales críticos en varias partes de ese proceso, como también de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, desde el punto de vista de defensor de los derechos humanos y también como legislador, ¿cómo observa el papel de las víctimas en este momento, la protección de las mismas desde las instituciones a través de estos mecanismos de justicia transicional y de la ley de víctimas y otro tipo de instrumentos que en este momento tratan, o al menos así se mantiene, de hacer efectivo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación? Bueno, yo creo que es indispensable que en Colombia se produzcan algunos cambios sustanciales para que podamos llegar a ser una sociedad realmente democrática y una sociedad realmente justa. Varios de esos cambios pasan porque se transforme radicalmente la realidad de millones de personas que están hoy en la miseria, que han sufrido en carne propia o en sus seres queridos la violencia, y de otro lado personas que han pertenecido a aparatos criminales, oficiales o ilegales, que se han enriquecido, se han convertido en poderosos a partir de sus crímenes. Si no hay algo que cambie sustancialmente la vida de unos y otros, nuestra sociedad no podrá llegar a un plano de democracia. Para mí el problema de las víctimas no es solamente un problema de satisfacción individual de personas o de curar el dolor, que cosas que considero tienen mucho sentido, sino que es esencialmente un problema político. Yo creo que el deseo de que haya justicia, verdad, reparación, es por supuesto una condición ética, pero esencialmente creo que es una condición política, porque se requiere que se debilite el poder, por decirlo de alguna manera, de los victimarios, y por otra que sean los sectores que han sufrido esa violencia quienes tengan la capacidad de decidir. Hoy estamos ante una situación totalmente inversa y efectivamente se han producido unos mecanismos, unos instrumentos, muchos de ellos, yo diría que si no la totalidad, han sido gracias a la movilización y a la acción de muchas organizaciones, de muchas personas que han ido construyendo esos escenarios, de muchos magistrados que, como usted, se han consagrado de una manera muy seria a cumplir con su deber de justicia. Pero todo esto sigue siendo muy insuficiente. Las regiones se observa que siguen teniendo poder quienes son los familiares de los que hoy están en la cárcel. Las tierras que han sido usurpadas están muy lejos de retornar a las manos de sus verdaderos dueños. Las víctimas siguen teniendo temor ante esas estructuras que son muy poderosas y que siguen controlando el Estado. Hay zonas enteras de Colombia que están gobernadas por mafias y creo que todo eso configura una gran necesidad de que, como parte de este proceso que se está realizando, haya una discusión a fondo de estas situaciones. ¿Y qué cree que está fallando en la implementación de estas leyes, de estos mecanismos? Por ejemplo, el mecanismo de justicia y paz. Es verdad, convendrá conmigo, que ha contribuido al esclarecimiento de la verdad en gran medida, no todavía en toda la que sería necesaria. También reparación en parte, justicia, con todas las críticas que hay, también ya hay resoluciones, hay 10 sentencias que
bueno, establecen incluso esos contextos, esa mecánica, es decir, se va avanzando. ¿Qué es lo que está fallando? Y sobre todo en la otra gran parte, que es la ley de víctimas y de restitución de tierras. ¿Por qué no funciona según usted? Bueno, yo efectivamente reconozco esos avances y mal haría en decir que estamos ante una situación en la que no se ha producido pues ninguna contribución a este proceso de resarcimiento de las víctimas. Incluso creo que fue un momento feliz aquel en el que coincidieron una sala penal de la Corte Suprema de Justicia impecable con un mecanismo de justicia y paz pues muy imperfecto, muy limitado, pero que daba resultados y daba material con el cual se podía avanzar hacia condenas judiciales. Se refiere a la parapolítica en la Corte Suprema. Esa relación dinámica que se formó entre justicia y paz y que tuvo un gran golpe, que fue la extradición de los principales jefes paramilitares. Pero bueno, ese asunto muestra que es posible avanzar. El problema es que los mecanismos son débiles, insuficientes, algunos tienen trampas que limitan severamente la posibilidad de la justicia, pero más allá de las propias carencias de esos mecanismos, hay problemas que trascienden a la propia justicia. Yo, por ejemplo, tomé la decisión de llegar al Parlamento, a pesar de ser muy reacio a eso. Bueno, todo político dice que no quiso llegar al... Bueno, pero no es mi caso, yo lo digo sinceramente, no quería, pero llegué a esa instancia porque me di cuenta que no todo es posible resolverlo desde la justicia y que la justicia puede avanzar mucho, pero hay un plano en el cual hay un límite que son las relaciones de poder político. Y le pongo un ejemplo. Considero que va a ser muy difícil que en Colombia se produzca un auténtico proceso de restitución de tierras si no hay una transformación del poder local. En una zona en la cual desde los notarios, desde los funcionarios del nivel, digamos, más bajo hasta el gobernador, están involucrados en un aparato criminal, las leyes, los procedimientos podrán estar muy bien hechos, nunca se podrá lograr la finalidad de una transformación real en la vida de la gente. Tengo la impresión, escuchándolo, Iván, de que en la perspectiva de un proceso de cierre del conflicto armado y el tránsito como hacia un proceso de paz, que el sistema político está cerrando las posibilidades de la paz. Esto es las decisiones que toma el Senado, la estructura del poder local que no se logra modificar, que hay una especie de bloqueo estructural que va a impedir que haya una paz en este país. ¿Esa es su tesis? No, yo creo que estamos ante un proceso muy esperanzador que le brinda a Colombia la posibilidad de un nuevo camino y de evitar un desastre. Yo soy de los que piensa que si este proceso fracasa, estamos ante una situación desastrosa en Colombia. Pero bueno, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay que discutir temas tan álgidos como este. Y son cambios que no son superficiales. Aquí se debe construir Estado de Derecho en toda la geografía nacional. Debe haber jueces, fiscales en cada uno de los municipios. Debe haber autoridades que podrán tener su ideología y su partido político, pero que responden a la Constitución y a las leyes. Y esos cambios que suenan como algo obvio y normal, en nuestro país no lo son. Y habrá que arrebatarle a esas estructuras que hoy imperan en buena parte de la geografía el poder que tienen. Yo quisiera que entráramos a mirar desde esa perspectiva los alcances reales de un proceso de paz en este punto. Y esto es, ¿hasta qué punto las víctimas van a tener que hacer una serie de sacrificios en la consecución de la reparación, del resarcimiento del daño causado? ¿Hasta qué punto el establecimiento tiene que ceder en unos términos? ¿Hasta qué punto el propio aparato judicial tiene que recomponerse y emprender una lucha fuerte para combatir unos enemigos fuertes de
de lo que puede ser un proceso de paz. Pero para que entremos en esta discusión en el próximo segmento, los invitamos a una pausa y regresamos en un momento en Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Regresamos en Hablemos de Paz o Hablemos de Paz y Derechos Humanos en Canal Capital. Estamos con Iván Cepeda. Las dos partes que se han presentado, la reflexión sobre el tema del resarcimiento, las víctimas, el proceso de paz en curso, aparece un escenario muy complejo, muy complejo. La primera pregunta que se me ocurre hacerte la perspectiva de un proceso hacia la paz. Es la primera personal y es una pregunta que en su momento habrá que hacerle al presidente Uribe. En esa tensión entre Uribe y usted, Iván, ¿eso va a ser eterno? ¿Eso es...? No, yo espero que la justicia tiene que ser la justicia la que lleve al expresidente a un proceso de reconocimiento de su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Es mi convicción profunda. Digamos, es un principio que tiene que ver con, digamos, un estándar que es válido para todos. Persona que haya estado involucrado en la comisión de esos crímenes o en un aparato que los haya cometido, debe afrontar la justicia. Ahora, seguramente esperaría que también pueda haber un mecanismo transicional si es que él decide realmente entrar en ese proceso de una transición hacia la paz, porque actualmente lo que conocemos de sus declaraciones y afirmaciones y acciones públicas es un abierto enfrentamiento a un proceso de paz en Colombia. Porque ahí viene el otro punto, y es el punto de hasta dónde vamos a tener que hacer unos sacrificios o en justicia para que haya paz y en paz para que haya justicia. ¿Qué tantos sacrificios tienen que hacer las víctimas para que se contribuya a un proceso de paz? ¿Qué tanto aporte, qué tanto tienen que pagar los victimarios para que también haya esa paz? Si hacemos ya la extrapolación a un escenario mucho más global, el escenario ya de las víctimas, usted al frente de Movi ha generado un movimiento verdaderamente importante de víctimas y ha estado acompañando un proceso en las víctimas, y con otras organizaciones no gubernamentales y con otras organizaciones de distinta índole han ido consolidando en esta tarea de ayudar a que las víctimas sean reparadas y que las víctimas sean reconocidas y que las víctimas puedan tener el ejercicio de sus derechos. ¿Cómo ve usted este ámbito en los sacrificios? ¿Qué es lo que habría que sacrificar? Yo creo que es necesario que todos cedamos algo. El asunto es cuáles son los mínimos, es decir, cuál es el punto límite. ¿Qué es lo no negociable? Lo que no es negociable es que en el caso de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los genocidios que se han perpetrado en Colombia, haya impunidad, es decir, que haya una ausencia total de sanción, de investigación. Podrá considerarse el asunto de las penas. Esta es una situación que ha planteado ya el propio fiscal general de la Nación. Sí. Pero ese es el rasero mínimo. Vamos, pero más allá de eso, la posición del movimiento al cual yo pertenezco va a ser pública dentro de algunas semanas y le aseguro que ahí vamos a plantear asuntos que atañen a principios de no repetición que todavía no están planteados de la manera más satisfactoria. Por ejemplo, el tema del cambio de orientación de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía y de los aparatos de seguridad en el posconflicto. El cambio de su dimensión. No podemos seguir teniendo 500.000 personas armadas en Colombia como una fuerza de guerra en tiempos de paz. El asunto del desmantelamiento paramilitar.
el asunto del poder local que ya planteé aquí. Es decir, hay una serie de temas que van más allá simplemente del asunto de cuánta verdad, cuánta justicia, qué mecanismo de verdad, que por supuesto son asuntos indispensables, pero que de lejos no satisfacen las aspiraciones de las víctimas de los crímenes de Estado. Usted es uno de los 3 copresidentes de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Correcto. Y también ha propuesto o ha defendido la necesidad de regionalizar todo lo que es la discusión acerca de la paz, acerca del proceso hacia el final de la violencia y demás. ¿En qué medida el Parlamento tiene no solo una obligación de legislar, hablamos, si quiere usted, también del marco jurídico para la paz, sino también de socializar, explicar y hacer pedagogía de lo que es un proceso de paz? Porque me parece una iniciativa muy interesante. Bueno, parte precisamente de la constatación de los matices y las diferencias que tiene el conflicto armado colombiano. Por supuesto, se trata de una confrontación que tiene unas características similares en todo el territorio, pero también tiene su propio rostro en cada una de las regiones del país. Podríamos decir, pues dándole a esto alguna forma, que hay varios conflictos y que si no se hace un trabajo allí donde esos conflictos han acontecido, va a ser muy difícil que esto llegue a echar raíces realmente. Y por eso hemos intentado ir a las regiones, fundamentalmente para abrir canales de expresión que nosotros queremos puedan conducir propuestas, ideas, planteamientos de los sectores sociales que han sufrido la guerra en las regiones a la mesa donde están el gobierno y la guerrilla. Digamos que es como un proceso paralelo, ¿no? Pues nosotros quisiéramos simplemente ubicarlo en la esfera de poder estimular la participación social en esto y preparar la participación en un momento decisivo que va a ser aquel de la firma, o mejor, de la aplicación de los acuerdos a los que se debe llegar. Sí, ya la puesta en marcha, ¿no? Ese es el momento que va a requerir de los mayores esfuerzos, del mayor diálogo social. Es decir, hemos visto en otros conflictos armados que no basta con que se produzca un acuerdo entre quienes combaten, sino que haya un diálogo entre sectores sociales. Es decir, que parte del proceso de paz es un diálogo entre empresarios y trabajadores, entre las personas que han acumulado las tierras y los campesinos. En fin, allí también se tiene que tejer otros acuerdos. Hemos hablado incluso de alguna manera metafórica de acuerdos territoriales de paz. Y esos son asuntos que queremos estimular. Usted se ha manifestado públicamente en apoyo a la iniciativa del presidente Santos, pero también ha hecho unas matizaciones muy claras, incluso no mostrándose de acuerdo con la composición del grupo negociador, haciéndose preguntas tales como quién defiende los intereses de los indígenas, de los trabajadores, de otros colectivos. ¿Qué quiere avanzar con eso? ¿Un grupo de negociación tiene que ser comprensivo de todos estos intereses o más bien representar lo que el gobierno postula para conseguir el inicio del camino hacia la paz? Yo creo que el proceso tal y como está concebido tiene una inmensa ventaja, y es que permite albergar la esperanza de que no se van a cometer errores que se han cometido de manera fatal en otros momentos. Creo que la reserva, que estén cara a cara negociadores de FARC y del gobierno, son cosas que permiten una cierta fluidez para que pueda llegar a buen puerto esto. Pero, por supuesto, la pregunta y el resto de la sociedad, ¿cómo se va a hacer oír? Es una pregunta que hay que resolver y que de alguna manera se va resolviendo. Ahora, yo repito, este es un camino muy difícil,
todavía no lo hemos experimentado, pero lo va a hacer. Yo no me hago ilusiones en torno a que, por ejemplo, una guerrilla que ha estado medio siglo en un proceso de abierta insurrección contra el Estado, va de un buen momento a otro dejar las armas. Este va a ser un proceso que va a tener momentos difíciles, incluso es posible que tenga crisis, y creo que lo que debemos hacer quienes ejercemos responsabilidades públicas es, sin mentirle a la gente, a los conciudadanos, sí llamar a la serenidad y a la perseverancia en esos momentos difíciles. Yo creo que aquí la pedagogía no es en torno simplemente a las ventajas que tendría la paz para Colombia, sí, sino de la actitud concreta que habrá que tener en el momento más difícil de este proceso. ¿Usted cree, Iván, que se tiene en el marco jurídico para la paz, que es el instrumento aprobado por el Congreso para este proceso, si tiene un instrumento realmente potente para emprender, o realmente competente más bien, para poder emprender un proceso hacia la paz? Yo creo que es un referente y que será tomado en cuenta en el proceso de negociación, pero no hay que olvidar que se está dando una negociación que arrojará unos acuerdos. Y quién sabe si esos acuerdos van a ser coincidentes con el marco aprobado. En todo caso, repito, esos acuerdos tienen que considerar unos estándares, sí, que están allí puestos, ¿no? Y otro asunto va a ser cómo refrendar esos acuerdos. Por ahora lo que hemos acordado, prácticamente un consenso político en el Congreso, es no legislar, por lo menos no legislar sobre las materias que van, sí, a ser en este momento objeto de negociación. Pero sí se ha legislado sobre el marco jurídico. El marco fue una, hágame digamos, una valoración, una reflexión sobre ese marco y qué puede aportar. Yo creo que en Colombia hemos muchas veces hecho las cosas al revés, o en tiempos que no debían ser los más adecuados. Pero bueno, el hecho es que una decisión de esta naturaleza que de alguna manera no tome en cuenta a la contraparte, por supuesto puede ser impugnada. No, aquí hay un problema también de no solamente las bondades que tenga esa reforma constitucional, sino el procedimiento que ha sido empleado. ¿Por qué le explicas un poquito mejor para la gente, para que... Es decir, sin consultar a la guerrilla, el marco con el cual se van a producir, sea los beneficios, sea las sanciones, sí, frente a ellos, considero que va a ser difícil que eso sea lo que salga de ahí del proceso. Pero bueno, repito, es un referente y será objeto con seguridad de las discusiones. Usted, como desde el movimiento de las víctimas, podría decir, ese instrumento llamado el marco jurídico para la paz, si uno lo mira desde las víctimas, ¿tiene igual potencia? O, por ejemplo, el tratamiento que hacen las víctimas. Yo creo que cuando omite la investigación de ciertas conductas está afectando los derechos de las severamente los derechos de las víctimas. Y es también otro asunto. Ese marco no fue suficientemente consultado ni con las unas ni con las otras víctimas, por decirlo de alguna manera. Ahora, repito, eso va a ser objeto de una discusión y una conversación, como se le ha dado en llamar, a la mesa que hay en La Habana y que habrá en Oslo. Sí. Pero, obviamente puede haber un marco jurídico para la paz, puede haber un contenido que seguramente podrá ser objeto también de atención por la Corte Constitucional, pero en todo caso hay unos límites de acción, de actuación, sí, que eso ya es importantísimo. Que obviamente esos límites tienen un contenido no solo interno o constitucional, sino también, claro, internacional. Se ha llamado el bloque de constitucionalidad en Colombia. Núcleo duro por supuesto, y allí hay, y eso deberán entenderlo los negociadores de una parte y de la otra, allí hay algo frente a lo cual es bueno que sepan, tienen unos límites y tienen unos topes, por decirlo de alguna manera. Pero por supuesto eso también habrá que convertirlo
en algo de consenso, de transacción y de voluntad. Por eso creo que un mecanismo impuesto exteriormente a la mesa va a ser difícil. Yo espero que a ese modelo lleguemos. Lo han hecho otras sociedades que han tenido conflictos tan graves o más graves incluso que el nuestro, y esto puede sonar alguna exageración, pero en Irlanda del Norte había un conflicto de múltiples dimensiones y de mucha más larga duración. Y creo que podemos también en Colombia. Tenemos ya la experiencia, tenemos un camino recorrido en ese sentido. Pero digo, más allá de ese mecanismo puntual, hay otras dimensiones del problema. Repito, hay asuntos de poder local, hay asuntos que tienen que ver con las estructuras de las fuerzas militares, etcétera. Eso para nosotros es fundamental. Los puntos conocidos del documento u hoja de ruta que se han puesto de manifiesto desde el anuncio por parte del presidente de la República del inicio de esos contactos, ¿son todos los que deben estar? ¿O hay algunos, no aparece el tema justicia, pero hay algunos que deberían de estar en esta fase previa para llegar a la apertura del camino hacia el... Yo creo que si bien esta es una agenda puntual y concreta, por supuesto, personas como yo aspiraríamos a mucho más. Los problemas que tiene nuestro país son estructurales, profundos, y hay regiones donde realmente uno puede ver la experiencia de la miseria. Con eso quiero decir que hay una situación en el campo colombiano, porque las cifras se dicen con facilidad, pero las realidades son tosudas, francamente de miseria. ¿Es también lo que ha sucedido en el Valle del Cauca? Es lo que uno comienza a notar en muchas partes del país. Porque ¿cuál ha sido el ciclo? Se producen estas acciones no violentas de la gente. E inmediatamente la reacción es crear una mesa de diálogo. Se crea la mesa de diálogo o las submesas y hay acuerdos hasta que venga la siguiente protesta, porque nunca se cumplen los acuerdos. Los indígenas del Cauca han dicho que, me acuerdo la cifra, 20 y tantos acuerdos han hecho el gobierno con ellos y todos han sido sistemáticamente incumplidos. Que por primera vez el presidente ha ido y ha dado la cara y se ha comprometido y yo espero que claramente. Haya un cambio radical en eso, porque la gente tiene paciencia, pero hasta un punto. Y yo creo que ya se están comenzando a manifestar en el país reacciones que muestran francamente un punto límite. Y por eso cuando decía que este proceso de paz no es solamente una oportunidad, sino la última oportunidad, me refiero a que una situación de fracaso en esta tentativa nos llevaría a un círculo o a una espiral de violencia que tiene componentes muy preocupantes desde mi perspectiva. Mira, cuando uno mira la historia del conflicto y la historia de los intentos de los procesos de paz, se encuentra uno con que antes del presidente Santos ha habido 13 presidentes que han intentado procesos de paz bajo distintas mecanismos, bajo distintas visiones. ¿Usted es optimista realmente? Porque viendo en este espacio de condiciones objetivas y condiciones subjetivas que usted ha planteado, condiciones objetivas el tema de la pobreza, tal, y también hay un hecho de condiciones subjetivas y es la evidente resistencia de algunos grupos que, aunque planteen abiertamente su propósito de participar en los procesos de paz, cuando afecten sus intereses, hasta ahí irán sus contribuciones. ¿Ustedes realmente son optimistas? ¿Creen que podemos llegar efectivamente a un proceso hacia el cierre del conflicto armado primero? Y entendiendo el cierre del conflicto armado como el fin de las FARC. Sí, no, yo soy de esa categoría que podríamos denominar los optimistas advertidos. Es decir, en esto no hay que hacerse ninguna ilusión sobre procesos fáciles
que van a ser, digamos, express. No creo en eso. Yo creo que de entrada en la discusión del punto de desarrollo rural incluso van a aparecer asuntos que no están en la propia agenda, y eso es inevitable, porque ahí hay, digamos, una historia que no va a ser fácil de evacuar. Pero repito, partiendo de esa conciencia, yo estoy plenamente convencido de que estamos llegando al momento. Y repito, en esto va a ser necesaria una gran posibilidad, de una gran convicción a la gente de la necesidad de perseverar en ese propósito. Cuando usted ve a los actores de esta negociación, ve el equipo del gobierno, ve el equipo de negociación de las FARC, ¿usted realmente ve que están dos grupos genuinamente comprometidos en eso? Yo creo que sí, yo creo que las FARC está sentada en la mesa a pesar de que murió su máximo líder. Y eso no es, digamos, un asunto de poca monta, sí. Es un asunto de honor militar. Bueno, en fin, ahí hay unos códigos que habría que ver desde esa perspectiva. Y creo que los negociadores del gobierno están sentados allí a pesar de representar algunos de ellos posiciones que han sido intransigentes en otras épocas frente a la paz. Usted plantea otro elemento que va a ser absolutamente polémico, y es la redefinición de la naturaleza de los organismos armados. Dice, bueno, hay que, pues, los 450.000 hombres de las Fuerzas Armadas, hay que reducir el tamaño, y esos fondos tienen que irse para otros lados. Y hay que recomponer las fuerzas de policía, y eso va a significar una especie de nueva civilidad. ¿Usted cree que la clase dirigente del país tiene la claridad sobre eso? Bueno, no sé si tenga la claridad y sobre todo la voluntad de hacerlo, pero nosotros vamos a hacer ese planteamiento con toda claridad. Para nosotros, la policía no puede seguir jugando el rol del ejército y el ejército no puede seguir jugando el rol de la policía. Hay que volver a poner las cosas en su lugar. El ejército tiene que ser una fuerza que haga respetar nuestra soberanía y que esté en ciertos lugares, como siempre se ha dicho. La policía tiene que ser un cuerpo en lo posible cívico, como existe en otras partes. Los organismos de seguridad del Estado nunca más pueden dedicarse a destrozar la vida de los ciudadanos, porque se le antoja a un presidente de la República. Esos son cambios de fondo y una vez que discutamos esos, habrá que discutir los otros, la dimensión, las estructuras. En esos cambios de fondo, ¿no cree que sería un error discutir esos temas en la mesa de negociación? Es decir, es una cuestión que deberá de producirse según su planteamiento, pero eso implica, según usted, que tenga que ser uno de los temas de discusión. Bueno, ¿no sería una claudicación del propio Estado? ¿No enreda, no empantana más la discusión? Es que en este caso la función nuestra, las víctimas de los agentes del Estado, es hacer nuestro planteamiento. Por supuesto, los negociadores, sin duda. Nosotros no lo vamos a negociar. Pero lo que quiero entender es simplemente vamos a plantear. Iván, si lo plantean como consecuencia, como ha dicho antes, del postconflicto o como un elemento que tiene que estar en la negociación. Mucho me temo que si pasa el momento de la negociación sin que se aborden temas tan relevantes, puede ser que estemos ante situaciones que posteriormente no se lleven a cuestionar. Es decir, este es un momento en el cual hay que hacer los planteamientos. No vamos a hacer otros que podrían ser mucho más ambiciosos. Nos vamos a limitar a aquellos que consideramos son el mínimo del mínimo. Y dentro de ese mínimo del mínimo, las víctimas del Estado, y tenemos argumentos históricos, jurídicos, políticos, podemos demostrar que en este país se han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra e incluso genocidios por agentes e instituciones del Estado. Un principio de no repetición es que esas instituciones tienen que cambiar. Por lo menos ese será nuestro planteamiento. Sí. No estamos en poder ni en capacidad de negociar. Nos quedan 5 minutos para que ya vayamos cerrando. Sí, mire, otro de los temas que se cruzan y que están en esa hoja de ruta
es el narcotráfico, como un elemento estelar por su vinculación, por su presencia como elemento de financiación, sin lugar a dudas, los planteamientos que se están haciendo de si es conexo o no conexo con el delito político, si eso puede o no puede dificultar. En definitiva, ¿usted cree que el tema del narcotráfico es de tal envergadura que pueda dificultar un acuerdo para la paz, o hay forma de encauzar ese tema? Estoy convencido de que es posible encontrar soluciones, pero aquí nuevamente habrá discusiones y desde la perspectiva que represento nuevamente vamos a hacer un planteamiento también. El narcotráfico le ha hecho, sería ese problema? El narcotráfico le ha hecho un inmenso daño a toda la sociedad colombiana. No es el problema de si simplemente la guerrilla ha estado ligada a él, porque también ha estado ligado al Estado. Yo creo que en Colombia, más que una guerra o lucha contra el narcotráfico, ha habido una administración del narcotráfico. Y bueno, eso llevaría a otro programa seguramente. Pero estoy de acuerdo con el presidente Santos y con otros expresidentes en que hay que buscar un nuevo paradigma para tratar esta situación. La administración del narcotráfico. ¿Tiene alcance esa afirmación? Yo creo que es cierto que el crimen organizado ha penetrado e infiltrado el Estado, pero hay sectores del poder estatal que han utilizado el narcotráfico y lo han utilizado para múltiples fines. Y yo creo que en última se ha desarrollado una práctica en la cual se producen alianzas con un cartel para acabar con otro y luego se alía la institucionalidad con otro cartel para acabar, hasta que eso se convierte en una situación infinita. La primera, digamos, piedra que se puso en ese camino al infierno fue haber concebido que acabar con Pablo Escobar requería de alianzas perversas. Y eso lo hicieron la policía, lo hicieron las instituciones con el cartel de Cali y con los paramilitares. Eso es una historia que más o menos ya está clara en nuestra historia reciente. Bueno, una alianza que ha tenido unos costos terribles para Colombia. Sin duda, eso es un hecho que nos da para otro programa. Estamos llegando al final del programa, de esta hora de conversación con Iván Cepeda. Yo no renuncio a hacerle una última pregunta. Vale, gusto. Sí. Hay personas, instituciones, incluso altos responsables o ex responsables, que dicen cómo es posible pensar en que en el día de mañana quienes están todavía empuñando armas puedan tener una participación política. La pregunta es, ¿usted cree que puede haber una resolución del conflicto con las guerrillas, con los actores ilegales armados, prohibiendo o impidiendo una participación política pacífica posterior? No la veo como posible. Un conflicto político se resuelve en términos políticos y en Colombia uno de los grandes nudos de esa violencia endémica ha sido precisamente el permitir o no la participación política. Y yo veo que ese es un hecho ineludible si es que vamos hacia un proceso de paz. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Buenas noches. Hemos llegado al final, aunque podía ser el principio de otra conversación mucho más larga que esta. Las convicciones y los planteamientos de nuestro invitado Iván Cepeda están muy claras. La defensa de las víctimas del conflicto también es uno de los bastiones principales de su modo de pensar y de actuar. Las críticas, asimismo, al expresidente Uribe, argumentando tales críticas, la posición favorable al proceso que se inicia, pero sin dejar de lado ese ámbito también ineludible que son los límites respecto de aquellos hechos que tengan una catalogación o categoría de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, como también el aborde de las causas profundas y los riesgos que está percibiendo en su andar por las diferentes provincias de que la sensibilidad popular de las víctimas y de los afectados está no ya a flor de piel, sino en unos extremos que podrían ser muy preocupantes.
Muchísimas gracias, señor Cepeda. A ustedes, y muchas gracias. Muy a todos amable. ustedes, buenas noches. Mi conclusión de esta conversación, hay muchas cosas que me quedan como preocupaciones. Me parece que el aporte que ha hecho Iván ha sido un aporte de realismo en términos de la complejidad de llegar a un proceso de paz, complejidad en términos de los factores que están adentro, están en el fondo de la institucionalidad, de la cultura política, de las prácticas sociales, de la estructura económica del país, que van a ser elementos que se levanten para impedir una paz cierta. Sin embargo, es optimista y es un optimismo que él llama del optimismo de los advertidos. Y es en ese sentido que me parece que es importante esta contribución. Le agradezco a Iván por mi parte también que haya Muchas gracias a estado ustedes, repito. en este programa. A la Casa Grau, que nos ha facilitado sus instalaciones para realizar este programa, y a ustedes por habernos acompañado en esta conversación muy difícil, muy compleja, en este diálogo muy duro sobre la realidad del país con Iván Cepeda. Lo esperamos para la próxima emisión, donde tendremos otra persona, otro colombiano u otro personaje internacional que nos ayude a comprender las dimensiones del proceso de la paz y los derechos humanos. Buenas noches.